Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este miércoles 2 de julio. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de la mañana hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad. En esta primera parte del programa, abriendo el foco para meternos en cuestiones de carácter internacional. Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de la Cumbre de Sevilla. Me acompañan hoy en el estudio Gracie Solano Pérez, que es sindicalista de los obreros del carbón y lideresa comunal en Barrancas, en La Guajira, en Colombia. También está con nosotros Jesús Gilson Arias, que es antropólogo, asesor de las comunidades negras del Chocó, integrante de la mesa de facilitadores de los diálogos con el LNN. Con ellos vamos a hablar de la situación en Colombia. Están aquí tanto Gracie como Gilson porque forman parte del contingente de personas, el contingente de refugiados colombianos que participan en el programa de atención a las víctimas de violencia que se desarrolla en Asturias. Están además otros 4 compañeros también, que seguro tendremos la oportunidad de conocerlos en próximos programas. Como os digo, con ellos vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, con la situación en Palestina o la Cumbre de Sevilla, en la que se está hablando estos días en torno a la ayuda al desarrollo. También está con nosotros Miguel San Miguel, que forma parte del Consejo de Solidaridad con la Causa Árabe en Asturias, y Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti. Y les pongo en algunos antecedentes. Por ejemplo, hemos venido hablando en distintos programas en torno a la situación en Colombia. Ya saben que hay diferentes factores que tratan de explicar el estancamiento, si se puede decir así, del proceso de paz, que se ve amenazado por la violencia. Los gobiernos no han logrado llevar a cabo por completo el acuerdo de paz de 2016. Sí se han cumplido algunas de las disposiciones, pero todavía ni siquiera se ha empezado con la implementación de muchas de ellas y muy pocas se han logrado por completo. Estas es la opinión de Schreiber, que forma parte de una ONG que trabaja sobre el terreno, que trabaja en Colombia. Son unas declaraciones de hace unos días, pero si nos fijamos también en lo que decía en abril de 2025 el secretario general de la ONU, cuando reconocía que hay avances notables en ciertas áreas, algunos problemas estructurales siguen sin abordarse. Añadía además que se amenaza con socavar las perspectivas de paz sostenible para todos los colombianos y las colombianas. Las instituciones del Estado deben cumplir con urgencia y eficacia las promesas de este acuerdo, que va camino de los 10 años, las necesidades de las comunidades rurales y las expectativas de la sociedad colombiana en general. Hoy vamos a comprobar cómo está la situación charlando con Gracie y con Gilson. Pero también queríamos aprovechar para preguntarles, para abordar cuestiones que se derivan de esa cumbre que se está desarrollando en Sevilla. Ya saben, lo comentábamos también en el programa de ayer, Estados Unidos es el único país de la ONU que no está estos días en Sevilla, en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Su ausencia sigue la línea de la política de rechazo al multilateralismo marcada por su presidente Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca el pasado mes de enero, cuando también sacó al país que dirige de la Organización Mundial de la Salud y del Tratado de París. Además, se produce solo unos meses después del desmantelamiento de la USAID, la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional. Desde Sevilla, el responsable de Justicia Global de Oxfam Intermón, Pablo Martínez, subraya que esto es una muestra de que el sistema internacional de cooperación no puede seguir siendo gobernado por un club de países ricos. Recuerda que los países del sur global piden desde hace mucho que sea la ONU quien organice la arquitectura de la ayuda. De hecho, según un estudio publicado por la revista The Lancet, los recortes realizados por la administración Trump sobre esta organización, sobre USAID, así como su futuro desmantelamiento, van a causar más de 14 millones de muertes adicionales de cara a 2030 y una media de más de 2,4 millones de muertes al año. También hablaremos de la situación en Palestina, que sigue con esa invasión del Estado de Israel, causando muertos prácticamente todos los días, como hemos contado ya en muchas ocasiones. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Simón Rupérez en el control de sonido, en la realización técnica de este programa de Asturias al Día. Saludamos a Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. A vosotros. Saludo también a Claudia, la otra parte de... Claudia Lera, que está hoy a través del teléfono. Claudia es la presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias también por sumarte a la conversación. Miguel San Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Nada, resistiendo como se puede. En estos tiempos ya se sabe. Estás entrenado en esto de resistir, ¿no? Hombre, qué remedio queda. Toda la vida, prácticamente. Hombre, tanto como toda la vida, no, pero bueno. Buena parte, ¿no? Desde los años de universidad, sí. Claro que sí, muy bien. Por cierto, Miguel, que me decías, el próximo lunes presentas novela en la Semana Negra. Sí, el día 7 me presenta El aroma del espliego. Es una novela histórica sobre la expulsión de los moriscos en el Valle de la Lama, algo similar a lo que está ocurriendo hoy con las limpiezas étnicas en Palestina, y en esto lo presenta pues Teresa Aranguren, excelente periodista y de sobra conocida en los medios y en la solidaridad internacional y sobre todo con Palestina. Muy sí. Bien, segunda edición creo, ¿no? Sí, es segunda edición. Bueno, va bien. Bueno, hasta ahora. Bien, saludamos ya a Gracie Solano, les decía que es sindicalista de los obreros del carbón, lideresa comunal en Barrancas, en La Guajira. ¿Qué tal, Gracie? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy agradada de estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por sumarte a la conversación. ¿Cómo están yendo estos días en Asturias? Bueno, realmente muy bien, estamos un poco más tranquilos, el poder estar lejos de toda esa persecución que estamos recibiendo en Colombia es una dicha para nosotros, el poder estar vivos hoy, estar aquí tranquilos, un poco alejados de esa triste realidad que vivimos en el país. Eres delegada ante la Asamblea del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de La Barrancas, Guajira, que es donde vives, y entre otras cosas estás aquí porque has sufrido un intento de homicidio en las puertas de tu casa. Las autoridades reconocen desde hace ya bastantes meses, hace un año, que tu vida corre riesgo o tu vida está en riesgo permanente. Sí, así es. Desafortunadamente tengo más de un año de estar por fuera de mi territorio por amenazas, por múltiples intentos de asesinato. La situación de seguridad allá es precaria, es horrible lo que tenemos que vivir los líderes sociales en Colombia. Por defender los derechos somos amenazados, somos amedrentados y llegamos a ser asesinados. Entonces, por esa razón tengo ya un año de estar por fuera, pero sigo firme en mi lucha en la defensa de los derechos humanos. Bueno, me encontré con un artículo en una publicación colombiana, es de 2023, creo que cuando iniciabas tu andadura política, digamos. Sí, en el 2023 fui candidata al consejo de mi municipio. Desafortunadamente la corrupción en el departamento de La Guajira, que es... Para situarlos un poco, el departamento de La Guajira es donde está la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, Cerrejón, de donde los españoles reciben el carbón de Colombia, es de mi departamento, es de mi municipio. Mi municipio es dueño del 70% del territorio donde se explota la mina. O sea, de las entrañas de mi municipio les traen carbón a Europa. Y vivimos unos problemas de corrupción grandísimos, tenemos problemas sociales muy fuertes que entendimos que llegando al Consejo era una manera de poder solucionar desde adentro, porque hemos hecho denuncias miles y eso no prospera. Entonces decido llegar al Consejo, pero obviamente la corrupción no me permitió llegar. En Colombia las elecciones son manipulables en muchas regiones y eso pasó conmigo en Barrancas. Sin embargo, sigo desde mi liderazgo social ayudando a mi comunidad. Vale, porque crees que la política es un arma transformadora. Así es. Yo sí considero que ser gobierno es ser poder y que nosotros podemos transformar desde el gobierno nuestras realidades que hoy en día no son tan buenas para la comunidad. Bien. Y Jesús Gilson Arias, eres antropólogo, licenciado en inglés y francés, especialista en gerencia de servicios sociales, estudiante de maestría en educación y derechos humanos, defensor de los derechos humanos. También eres líder comunal, asesor del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Casimiro, asesor de la Junta de Acción Comunal del barrio El Jardín de la ciudad de Quibdó, en el Chocó, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es tu trabajo en realidad? Lo que yo hago
junto con las comunidades, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, Junta de Acción Comunal y consejos comunitarios, es acompañar en estos procesos de luchas históricos que se vienen dando en Colombia desde ya hace varias décadas. Vengo en procesos de lucha desde mis 8 años. Mi papá era sindicalista, mi mamá es actualmente madre comunitaria, es una figura que existe en Colombia donde se trabaja y se acompaña con las comunidades. Entonces, en ese sentido, lo que hago es, junto con nuestras comunidades u organizaciones como las que tú acabas de mencionar, es apoyar procesos desde lo político, desde la resistencia cultural y también desde esa mirada de poder reinventarnos ante las situaciones complejas, difíciles que se viven en Colombia, pero también ante las situaciones de alegría y de lucha, porque a pesar que hay muchas situaciones que niegan la existencia humana, también hay que decir que en Colombia hemos construido espacios de resistencia desde la alegría, desde los saberes ancestrales, desde el conocimiento y la cultura. Bueno, formas parte del Comité de Impulso de la Sociedad Civil a los Diálogos de Paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, esa es una figura que se crea a través de la Junta de Acción Comunal que estoy en Colombia, donde la sociedad civil organizada creemos que es importante que la sociedad colombiana, la sociedad civil, sea un actor fundamental y principal en los diálogos de conversación con el Ejército de Liberación Nacional. Porque algo que se observó de los acuerdos anteriores con las extintas FARC es que no hubo en algunos espacios una participación directa de la población civil. Entonces se hace un acuerdo muy interesante y lo aplaudimos y es de lo mejor que nos ha pasado en Colombia últimamente. Sin embargo, las dinámicas no permitieron que de manera directa las sociedades, los pueblos, las comunidades pudieran participar. Entonces lo que hacemos allí es dinamizar, proponer, exigir también desde respeto al gobierno, desde respeto al ELN como Ejército de Liberación Nacional, pero también desde esa autonomía y esa conciencia que tenemos y ese imperativo ciudadano que tenemos para también exigir la paz en nuestro país. Gilson, perdón, estás aquí porque está siendo hostigado tu familia, estás amenazado de muerte, has tenido que desplazar o habéis tenido que desplazaros forzosamente al menos en 5 ocasiones, ¿no? Claro. Bueno, como tú lo dices, he vivido 5 desplazamientos de manera forzada. Algunos han sido del departamento del Chocó hacia otros departamentos para salvaguardar mi vida y la de mi familia, pero también hay algo que se ha dado y es el desplazamiento intraurbano. Debido a eso me han dado medidas de seguridad en Colombia. Son interesantes, pero a veces no son suficientes. En mi caso yo tengo algo que llamamos esquema de protección, que es 2 hombres armados que hacen parte del gobierno y un carro blindado. No obstante, aún así persisten las amenazas. En ocasiones tú puedes ir a una actividad en un pueblo y pueden estar hombres esperándote y le disparan al vehículo. Aunque saben que es blindado, de igual manera es como una manera también de intimidación. Claro. O de tratar de impedir el proceso que se está llevando de cara al trabajo con nuestras comunidades. Bueno, llevas también como Gracie ya unos días aquí en Asturias, en este programa de atención a las víctimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estos días para ti? Pues bueno, la verdad que llegué y me sentí mucho más tranquilo. Poder respirar con más tranquilidad, más suavidad. Aunque debo confesar algo, los primeros días iba caminando y escuché un sonido y me alerté, un sonido fuerte de un carro, me alerté. Después a los 3 días escuché una moto y miraba mucho hacia atrás. Entonces son consecuencias que el conflicto armado nos ha dejado en Colombia debido a la persecución que las lideresas y los líderes tenemos. Sin embargo, ayer estuve en el mar. Donde yo soy tenemos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y debido al miedo a que me asesinen no puedo disfrutar de ello. Entonces ayer estuve en el mar acá
y decía, o sea, qué bueno se siente poder uno disfrutar de algo que está en nuestros territorios sin tener miedo a que lleguen a matarte o que lleguen a decirte, agredirte de cualquier manera, porque no siempre la agresión es física, también a veces es verbal o psicológica. Lo que quiero decir con esto es que la acogida ha sido muy buena para mí, me he sentido tranquilo, aunque hace pocos días asesinaron a un compañero en Quibdó, en Colombia, compañero que trabajaba con las comunidades también, con familias, y entonces uno está acá un poco más tranquilo, pero de igual manera a veces el pensamiento no puede desligarse del territorio por todas las situaciones que se están viviendo allá. Claro. Bueno, ¿cómo están yendo estos días aquí, Javier, con estos hombres y mujeres que llegaron hace ya unas semanas? Un mes casi. Un mes casi, ¿no? Sí, pues aquí están Gracie y Gilson y están también Maidani, Steven y Claudia, de diferentes departamentos cada uno, adaptándose a esta tierra asturiana, como ya conocemos, ¿no? En la historia del programa asturiano, cuarto de siglo ya de funcionamiento, y que vamos a celebrarlo el 11 de septiembre en una actividad con la Agencia Asturiana de Cooperación. Nos falta una sexta persona, porque ha habido ahí algunos inconvenientes, entonces estamos esperando a que llegue, ¿no?, para completar. Ya ha habido el recibimiento, por así decir, de las organizaciones sociales, todos los sindicatos, la Amnistía, el Comité de la Causa Árabe, todas las organizaciones que arropan este programa. Ya se produjo esa reunión y a partir de ahí los van recibiendo, ¿no?, por separado. Me estaba contando ahora Gracie que acaba de estar con el SOMA UGT, por ejemplo, porque ella es minera, el SOMA es sindicato minero, obviamente, ¿no? Tenemos esa relación, tienen esa relación directa para compartir, ¿no?, experiencias de la transición, justa o no justa, y de otras cosas, ¿no?, de la situación de allá. Hoy, lo vamos a comentar después si hay ocasión, hoy en el informe de ayer de la señora Albanese, Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos, menciona a dos de las empresas del territorio de La Guajira, Glencore y Drummond, como cómplices necesarios del genocidio allá, porque es la que está suministrando carbón, ¿no?, a los territorios de Israel, a los territorios ocupados de Palestina, pero que administra a la fuerza Israel. O sea que hay una relación, ¿no?, inevitable, aparte de las actividades las que se irán incorporando, de la solidaridad potente de Asturias con Palestina. En relación a Colombia, pues hay muchos cambios, aunque nos parezca que todo está normal. Seguramente, no sé si querrán comentarlo o no, en relación a la situación de gobierno, a la reforma laboral que acaba de aprobarse, pese a todo, en el Congreso adverso que hay en Colombia, adverso al gobierno, ¿no?, y a otros hechos que condicionan el futuro del país, sobre todo si avanza o no la propuesta de paz que tú mencionabas. Es con la FARC de 2016, pero ahora la propuesta de paz total del gobierno actual, ¿no? Vale, bueno, estuviste en Colombia, Claudia también estuvo en la delegación de este año. De este año ya tuvisteis allí contacto con las personas que están hoy aquí, ¿no? No tuvisteis. No tuvimos contacto porque... ¿Sí con las zonas? ¿Sí en estas zonas? En la zona de La Guajira estuvimos, en el Chocó este año no estuvimos, otros años sí, y con algunas de las personas que ya habían estado en el programa asturiano otros años, pero con ellas no, es la primera vez que nos conocemos. Bueno, Claudia... A pesar de que tenemos aquí una colega minera, ¿no? Yo cuando era joven también era minero allá en el Pozo Sotón. Reivindicas mucho tu pasado minero, ¿eh? Claro. Picabas. Algo picaba de carbón, sí. Vale. Pero ella maneja un carbón de altísimo tonelada, que es una condición distinta, ¿no? Sí, es verdad. Pero somos obrera y obrero del carbón. ¿Sí? Claro. Bueno, Claudia, ¿cómo estás observando? No sé si ya tuviste contacto aquí en Asturias con los colombianos y colombianas que están este año en el programa. Sí, ya tuvimos oportunidad de estar con ellas, de coincidir con ellas y bueno, pues con mucha ganas también de seguir haciendo cosas con ellas este tiempo que estén aquí. Muy agradecidas también de que nos dediquen su tiempo y su historia para ayudar a sensibilizar y concienciar a la población asturiana también de lo que está pasando allí en Colombia. Claro, que tuviste en este viaje de la delegación asturiana, y que te pediría otra vez que nos contextualizases un poco desde tu punto de vista cómo viste las cosas en Colombia. Sí, desde el Consejo participamos este año en la delegación de la visita asturiana
concretamente tuvimos la oportunidad de pasar por la zona de Gracie, por La Guajira, y claro, pues fue una experiencia, como comentaron mis compañeros cuando ya estuvieron ahí en el programa haciendo un poco la valoración después de haber vuelto, pues que yo creo que todavía un poco el sentimiento que compartimos, especialmente las jóvenes, es que estamos todavía procesando un poco el viaje, ¿no? Porque bueno, es verdad que fue un viaje muy intenso, algo muy nuevo para nosotras y con muchas cosas que vimos, que escuchamos y que sentimos de la situación de Colombia, que bueno, pues son a veces complicadas de digerir, ¿no? Y de aterrizar, y por eso creemos tan importante también que la gente conozca lo que pasa, porque bueno, pues creemos que no se habla lo suficiente de lo que está pasando en Colombia, y cualquier espacio que se pueda prestar para hablar de ello y que la gente sepa lo que está pasando, pues creemos que es súper importante. Entonces, bueno, para nosotros fue una experiencia muy importante, que eso nos marcó mucho, sobre todo, bueno, pues también en mi caso, ¿no? Viniendo de la cuenca minera, tener la oportunidad de ver la lucha que están llevando a cabo la comunidad minera de La Guajira, del carbón, que llega ahora mismo a Asturias, pues bueno, fue también una experiencia poder estar ahí en esa zona. Claro, de la cuenca minera y de familia minera, Claudia, ¿no? Sí, de familia minera también. Claro. Entiendo que para ti fue, para mucha gente de la delegación que viajaba por primera vez a Colombia, un auténtico choque con la realidad que conocemos en España, mediatizada por los medios generalmente, ¿no? Claro, sí, porque al final, pues eso, creemos que no se habla mucho, y lo que se habla pues es un poco pues lo que pasa muchas veces, ¿no? Con estas situaciones, solo de lo que interesa. Entonces, bueno, pues al final nosotros la realidad que nos encontramos fue una muy diferente a la que se suele comunicar de puertas hacia afuera en otros países, sobre todo aquí en España, pues la información que nos llega, nosotras, o por lo menos a la población joven, la información que nos llega sobre el conflicto en Colombia y en muchos otros países, muy reducida y como con un marcado sesgo político, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un choque, sí, conocer todo y tener la oportunidad de poder hablar directamente con los vecinos y vecinas de las distintas comunidades en las que tuvimos la oportunidad de estar. Entonces, pues por eso decíamos que estamos todavía como acabando de aterrizar un poco toda la experiencia, ¿no? Bien. Bueno, ya sabes cómo va el programa. Cuando tengas necesidad de decir algo, nos pides paso y te vamos escuchando. Hablamos un poco del proceso de paz. Javier, contextualiza tú también cómo están yendo las cosas, porque a veces leemos artículos, recogíamos algunas cosas en la introducción, donde hay algunas dudas, parece que avanza, pero no se acaba de implementar cuestiones importantes para la ciudadanía colombiana. Sí, bueno, estando Gracie y Gilson aquí, prefiero que sean ellos, ¿no?, quienes comenten, pero efectivamente lo que encontró la delegación asturiana, como comentaba Claudia, en los territorios, es que la propuesta de paz total no ha avanzado en los términos que se planteaba. Hay 5, al menos, Gilson participa, como explicaba antes, arropando, acompañando uno de ellos, pero 5 procesos con grupos distintos, a ritmos distintos, con altos el fuego y con ruptura de altos del fuego, un poco complicado, ¿no?, para los colombianos y para nosotros explicarlo. No ha avanzado en los términos previstos, y desde luego lo que nosotros siempre denunciamos, todas las organizaciones, es que en medio de esa apuesta por la paz, los grupos armados sigan asesinando, persiguiendo, amenazando, atentando contra la vida de los dirigentes sociales, que son, como todo el mundo sabe, la columna vertebral de la democracia en Colombia, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre con el proceso de paz desde tu punto de vista, Gilson? ¿Qué necesita este proceso? Bueno, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en Colombia, la propuesta de paz total es muy interesante y es muy ambiciosa. Algo que ha generado la complejidad de concretizar esta apuesta es el hecho de aún no tener un sustento jurídico donde las personas que accedan a esta ley de paz total puedan tener garantías políticas, económicas y sociales, que es lo que se está solicitando en este momento. Nuestro presidente Petro ha hecho la propuesta de ley, el proyecto de ley está. El Congreso, que gran parte de él es de ultraderecha, algunos hacen llamar de centroizquierda, pero en la realidad la apuesta más a una ultraderecha,
no han querido dar esas discusiones importantes para que ese sustento jurídico pueda materializarse. Entonces, algunos grupos al margen de la ley han mostrado mucha voluntad y se han sentado con nuestro gobierno colombiano a discutir todo el tema de paz total, y así se puede ver en algunas noticias que llegan por acá. Sin embargo, se crea, digamos, el cuello de botella cuando no hay un sustento jurídico, que si estos grupos llegan a someterse, porque algunos grupos tienen estatus políticos de lucha revolucionaria, otros no lo tienen. Entonces, con esos grupos lo que se hace es un sometimiento, y con aquellos se ha logrado lo que es un alto al fuego en algunos departamentos, con otros treguas, con otros se ha trabajado algo que se está llamando pacificación territorial o pacificación del territorio. Yo de igual manera hago parte o soy exactamente facilitador con resolución por Presidencia de la República de lo que llamamos espacios sociojurídico de los diálogos de paz urbana en el municipio de Quibdó. Allí hay 6 estructuras armadas. Y de estas 6 estructuras, 5 estructuras están en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Solamente hay una 6ª estructura, que es el Clan del Golfo, paramilitares de ultraderecha, que no se han querido sentar en ese municipio. Entonces, se ha observado en el municipio de Quibdó que las 5 estructuras que han mostrado voluntad de paz, los homicidios han bajado en el lugar, los asesinatos de manera selectiva han bajado un poco, las extorsiones también, los atentados. Entonces los grupos han mostrado voluntad y hay comunicados donde ellos muestran voluntad, pero ya en el tema de seguridad en cuanto a garantías por una ley que los pueda cobijar, el Congreso no ha querido dar esa discusión y ese debate. Entonces creo que eso es lo que ha generado que se vean algunas irrupciones, algunas situaciones problemáticas o a veces algunos desentendimientos en estos diálogos de paz total. Quiero decir con esto que la voluntad de los grupos existe, de la gran mayoría, pero no se ha podido concretar una ley que sostenga de manera jurídica y de las garantías, porque algunos grupos lo han dicho así: ¿de qué me vale entregar unas armas si no voy a tener garantías políticas? O si a los 2, 3 días o 4 días pueden asesinarme como alguien que deja las armas y también a mi familia. ¿De qué voy a vivir cuando hay mucho desempleo? Y de alguna manera no hay que negarlo que algunos grupos, además de tener una visión ideológica revolucionaria, otros jóvenes en Colombia han accedido a la guerra también porque es una fuente de empleo, es una fuente de trabajo, lastimosamente, y es una realidad que debe decirse. Gracie, ¿qué análisis haces tú de esta situación del proceso de paz? Bueno, el proceso de paz ha tenido muchos enemigos dentro del Congreso. Desafortunadamente, lo que se firma en los acuerdos de paz viene acompañado de otras acciones que tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República. Y aunque el gobierno nacional, nuestro presidente, ha tenido toda la disposición de que sean aprobadas, en el Congreso se niega esa aprobación y no se pueden llevar a cabo acciones que están concretadas en los acuerdos, y eso hace que personas que hacían parte de la FARC decidan volver a tomar las armas. Entonces eso se convierte en un problema grave porque seguimos siendo atacados por las extintas FAREP y por otros grupos que seguían en su lucha armada, que desafortunadamente estamos siendo atacados líderes sociales, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, que lo único que hacemos es ayudar a nuestra gente, querer que nuestro país salga adelante, defender los derechos de nuestra gente. Entonces, debido a eso, hay mucha gente que no cree en los acuerdos, pero realmente la mayoría sí creemos que los acuerdos son un acierto y confiamos que en algún momento se puedan superar esos inconvenientes que se vienen presentando y que esos acuerdos comiencen a dar los frutos que los colombianos esperamos. Miguel, ¿cómo observas tú todo este proceso?
Bueno, yo pienso que en estos momentos hay la mayor amenaza para la paz mundial. Está constituida por Estados Unidos, en el caso Oriente Medio, el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos y tal. Y desde luego son las grandes potencias, o sea, los grandes intereses económicos en juego, los que están ahí impidiendo por todos los medios que fructifique la paz en el mundo. Necesitan la guerra, necesitan la venta de armas, necesitan negocio, necesitan de la muerte y del exterminio y del genocidio, porque eso es negocio. Y eso, evidentemente, está en la línea de los intereses geopolíticos de Occidente, juntamente con esta punta de lanza que es el Estado de Israel. Eso lo necesitan y lo estamos viendo, ¿no? O sea, no quieren la paz, no quieren la paz. La prueba es cómo en estos momentos el presidente Trump, responsable, igual que los gobiernos anteriores, del genocidio que se está cometiendo en Gaza, por el tema desde el apoyo diplomático al apoyo económico y militar que están llevando a cabo, interesan eso. Y además están impulsando precisamente este potencial bélico que está llevando hasta intentar llegar al 5%. ¿Para qué ese 5% en armas? ¿Qué destino van a tener esas armas? Pues evidentemente aquellos pueblos que buscan la justicia, aquellos que desean los derechos humanos y posiblemente la gente de los países occidentales también, por desgracia, que estamos luchando por un mundo en paz y un mundo con derechos. Entonces, para mí eso es lo tremendo. Y bueno, refiriéndome al caso de Palestina, pues vemos que las cosas van no mal, sino cada día a peor en Cisjordania, porque están ocupando, la ocupación sigue creciendo, la ocupación de mayores espacios sin dejarles absolutamente nada, y a su vez prosiguiendo con el genocidio, con un genocidio sin que pase absolutamente nada. O sea, es increíble cómo Europa, cuando se enteraron del tema del nazismo, dijeron nunca más. Ahora, ¿qué está pasando? Un genocidio exactamente igual. Primo Levi dijo, se creó la industria del exterminio por parte de los SS y del nazismo. Es que no es una industria del exterminio lo que están llevando a cabo, matando a la gente de hambre. Y cuando van a por alimentos, disparando con ellos y exterminándolos. Esto es una cosa tremenda en lo que hay un Estado implicado directamente, ¿no? Es el Estado de Israel. Está, por otra parte, Estados Unidos, con su apoyo, como acabo de decir antes, diplomático y el apoyo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con los vetos, el apoyo militar, pero también la Unión Europea. Hace unos días decía Borrell que el 50% de las bombas que se están tirando en Gaza proceden de la Unión Europea. Sí. Bien. Javier. Sí, bueno, sobre el proceso de paz, lo que comentan las compañeras y compañeros, la propuesta de las organizaciones como las que representan Gracie Gilson y las demás compañeras son las que tenemos que apoyar, entendemos, ¿no? Desde la solidaridad internacional, aparte de escuchar los testimonios. El gobierno español aparentemente apoya todo ese proceso de paz. Cuando nos reunimos con la embajada, pues tratamos de que ese apoyo sea más explícito y más constante, y no solo en algunos territorios donde hay cooperación internacional. Después hablaremos de cooperación internacional al calor de la cumbre de Sevilla, ¿no? Pero en el caso colombiano, y se trasladó al Parlamento español el 9 de mayo en un encuentro de la interparlamentaria, donde se firmó por parte de esa interparlamentaria un apoyo explícito al proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, de esta parte del mundo hay un apoyo. Otra cosa es la concreción, como decía Gilson, hay que concretar, ¿no? ¿En qué se avanza eso?
¿Cuándo dejan de perseguir los grupos armados a las personas defensoras de derechos humanos? En esa tesitura estamos, con todos los vaivenes que tiene la política colombiana, similar a la nuestra, en términos de vaivenes, ¿no? Y con avances significativos, como esta que menciono, que aquí ha pasado absolutamente desapercibida, que se haya logrado recuperar parte de los derechos laborales en el Congreso adverso, como decimos, de Colombia, ¿no? Y con otras propuestas que seguramente tienen que avanzar en el futuro, ¿no? En relación a la paz, en relación a los derechos sociales, en relación a cómo van a ser las elecciones del año que viene, que ya allí las campañas son muy largas, ¿no? Las campañas electorales, y ya están determinando, como se dice allá, año electoral, año mortal, y por lo tanto hay más peligro todavía para los líderes sociales y para los líderes políticos, ¿no? Pues difícil panorama, Gracie. El que tenemos sobre la mesa, ¿no? Sí, realmente es muy difícil la situación, es muy difícil vivir en Colombia con lo que estamos enfrentando en torno a la guerra, es muy difícil, y es mucho más difícil cuando eres mujer, y todavía más difícil cuando eres una mujer lideresa social, sindical y comunitaria, porque estás en el ojo del huracán. Realmente esos grupos y los corruptos, no solo los grupos armados, sino la corrupción en Colombia es quien reina, y el hecho de que hayan personas que defiendan los intereses de todos, que defiendan los intereses no solo de los seres humanos, sino del territorio, porque en mayor parte también somos amenazados porque no permitimos el uso de nuestro territorio para el extractivismo, o el uso de nuestro territorio para la siembra de coca, porque decidimos vivir diferente. Entonces esa es una razón para ser perseguidos y ser amenazados, y en este momento que esas personas quieren llegar hasta el poder porque quieren seguir manejando el país, es mucho más complicado, porque todo el que se les atraviesa en el camino tiene que ser eliminado. Y la forma de eliminarnos obviamente es asesinándonos, y es muy difícil vivir eso. Sin embargo, nosotros somos fuertes y seguimos parados en nuestra lucha, y consideramos que algún día vamos a conseguir esa Colombia que tanto hemos anhelado. Desde luego, seguro que sí. ¿Cómo estáis observando la situación en Palestina? Pues yo observo algo, y es que uno creería que todo este tema de evolucionista, todo este tema de linajes, todo este tema de razas superiores y razas inferiores, era algo del pasado. Uno creería que eso quedó en el pasado desde una mirada antropológica, desde una mirada biológica, pero vemos que estas teorías hoy están más vivas que nunca. Cómo alguien merece vivir de acuerdo a su etnia, o cómo alguien debe vivir de acuerdo a su etnia, cómo alguien por su sistema cultural es pecador o pecadora, o está condenado o condenada. Entonces, las limpiezas étnicas vemos que no son un tema del pasado. Creeríamos que en el siglo XXI ya no se estaría hablando de estos temas, o un pueblo tendría que ser eliminado por su etnia, por su creencia. Entonces veo que lo que pasa en Palestina no es tan distinto a lo que pasamos en el Chocó. Yo soy de un municipio que se llama Quibdó, que tiene 131,000 habitantes, y cada día asesinan 5 jóvenes, cada día, en las cifras oficiales. He estado observando las cifras de Palestina y son sorprendentes. Ayer observaba un video y una conferencia donde daban cifras, y la verdad yo decía, ¿cómo la humanidad puede estar permitiendo esto en el siglo XXI? Entonces iba al tema de las epistemologías, de la homogenización, pero también de la hegemonía de la clase, la hegemonía de la etnia, la hegemonía del color, desde ese pensamiento donde algunos tienen que desaparecer con justificaciones que, pues, uno yendo más al fondo sabe que hay intereses de recursos estratégicos, donde hay intereses de economicistas, de comercialización de la vida, monetización de la vida,
Y basados en eso, estos discursos reviven. Yo siento que el nazismo no ha muerto de alguna manera, que el nazismo sigue más vivo que nunca, que el fascismo se está tratando de apoderar de nuestros pueblos, pero creo que son estas luchas desde los liderazgos comunitarios, del Chocó, de La Guajira, desde Asturias, que veo que es un pueblo con una historia de resistencia que me identifico mucho. Debemos de seguir la solidaridad de los pueblos, el pueblo palestino, con todas sus luchas históricas, creo que debe seguir y no podemos seguir permitiendo que se sigan eliminando pueblos basados en temas religiosos o de religiosidad cuando sabemos que en realidad son intereses economicistas y por recursos estratégicos que nuestros pueblos tienen. Claudia, ¿qué opinión tienes de lo que está ocurriendo en estos últimos días en esa escalada de violencia en Palestina? Sí, bueno, pues lo que vemos es que parece que no hay fin a esto, ¿no? Que estamos viviendo un genocidio en directo que encima se está retransmitiendo y la comunidad internacional lo está permitiendo. Entonces, bueno, pues a nosotros nos enfada muchísimo, la verdad, nos genera mucha frustración también sentir que no podemos hacer nada desde aquí, porque quienes verdaderamente tienen que tomar decisiones, pues, e intervenir y hacer que esto pare, pues vemos cómo se hablará después, ¿no? Se retiren de las negociaciones en cumbres internacionales o apoyen a la parte, al Estado genocida de Israel. Entonces, bueno, pues a nosotros nos enfada mucho, nos genera mucha tristeza también ver cómo pues la vida de unas personas que simplemente lo que están haciendo es vivir y resistir en su territorio está en manos de unos intereses completamente ajenos a ellos. Entonces, bueno, pues creemos que esto solo acaba de empezar. Cada vez vemos cómo crece más el conflicto, ya no solo en Palestina, sino que ya se está extendiendo a otros territorios. Entonces, bueno, pues nos da también un poco de miedo ver el mundo hacia donde estamos yendo, ¿no? Con este auge belicista y lo que está sobre la mesa en materia militar. Gracie, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, realmente yo miro lo que está pasando en Palestina con mucha tristeza. El ver que el mundo está viendo ese genocidio y no hace nada, para mí es terrible. Yo sí considero que el mundo debería unirse alrededor de ayudar a Palestina, de alzar la voz en contra de eso que está pasando en Palestina, porque es cruel. Es cruel lo que está haciendo el Estado de Israel con nuestros hermanos palestinos. Y es más cruel que el mundo no se pronuncie alrededor de eso, que el mundo no haga nada, que el resto del mundo mire como si no estuviera, o siga el curso de la vida como si no estuviera pasando nada. Y son muchas personas las que mueren a diario. Son muchas las personas que hoy no tienen vida. Y no solo los palestinos que están dentro de la Franja de Gaza, también los que están por fuera viven esa situación porque están viviendo en carne propia el tener que mirar cómo matan a sus familiares que están dentro día a día. Entonces yo sí considero que el mundo debería de hacer algo y lo poco que nosotros hacemos desde nuestras organizaciones alzando la voz, quisiera que en algún momento hiciera eco y que mucha más gente se uniera a esta lucha por alzar la voz en nombre de Palestina. Bien, entramos ya en el último tramo bueno, te doy la palabra ahora, Javier, sí, pero entramos ya en el último tramo del programa. Sí, en relación a Palestina es de agradecer la posición de las organizaciones colombianas y de su gobierno, ¿no? Que se ha hecho eco de las demandas de esas organizaciones y por lo cual también está sufriendo señalamientos y persecución. Es antisemita, Petro, ese lenguaje, ¿no? Esa caracterización absolutamente falsificada a cualquiera que haga una mención, ¿no?, a los hechos que están ocurriendo en Palestina. Es lo mismo que le está ocurriendo a la señora Francesca Albanese, que es relatora de la ONU. Es una funcionaria que debería tener el respeto de todo el mundo y, sin embargo, es objeto de la ira de Israel, del gobierno de Israel, es objeto, como ha denunciado esta semana en España, de persecución a ella y a sus hijos, igual que nuestros líderes sociales de Colombia, por hacer los informes que hace. Y el informe de ayer, que se presenta mañana en el Consejo de Derechos Humanos, avanza lo que mencionaba Gracie en relación a por qué persiguen y matan a los líderes sociales en Colombia, pero en este caso en Palestina.
es decir, la economía del genocidio, así lo titula, ¿no? Habíamos conocido hace unos meses la anatomía del genocidio, otro de los informes que tuvo mucha trascendencia, pues ahí se presentó la economía del genocidio. Es decir, hay muchas empresas del mundo mundial que se están lucrando de este exterminio de personas y señala a 60 de esas empresas. La IBM, la Microsoft, la Amazon, todas las que tienen que ver con el control de las personas palestinas, para que allí caigan las bombas, ¿no? O allí los controlen de alguna manera, las que tienen que ver con el extractivismo, como empresas que tumban las casas, Caterpillar, por ejemplo, Volvo, señalan a Volvo también, a muchas empresas de este sentido. Animo a que se lea ese informe porque tiene mucho que ver. ¿Cómo es posible, ¿no?, que todavía las empresas sigan lucrándose? Y bueno, la recomendación del informe es que, por supuesto, tiene que haber cuentas claras de por qué se hace eso y justicia. Las empresas son responsables del genocidio en la medida que tienen esa relación tan estrecha, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se señala la responsabilidad europea. El informe es para todo el mundo, ¿no? Pero no todos los países, como estamos mencionando a Colombia, pero también a Sudáfrica y también a otros que tienen una postura digna, ¿no?, en relación a Palestina y al genocidio, pero no así Europa. Ya lo decía Miguel antes, hay una relación muy estrecha. Él mencionó al señor Borrell, que motivos y elementos tendrá para saberlo, ¿no?, haber hecho esas afirmaciones, pero Alemania es el segundo país, después de Estados Unidos, en suministrar armas de destrucción de personas en Palestina, y Gran Bretaña e Italia, es decir, y Francia, hay una relación que tienen mucho más. Claro, en ese panorama la posición de España es absolutamente distinta. No es que haya conseguido darle la vuelta a esa complicidad europea, pero esa excepcionalidad de España, como lo va a ser también el tema de las armas, de las que volveremos a hablar desde luego, al armamentismo y al belicismo, es de agradecer que al menos haya una postura distinta. Quisiéramos que fuera mucho más, pero es distinta en relación a Palestina, reconociendo al Estado palestino, sirva o no sirva eso. A muchos palestinos eso no les sirve, ¿no?, a muchos movimientos palestinos, pero es un gesto que responde a una propuesta y, desde luego, denunciando no todo lo que desearíamos, el genocidio y a los responsables, que principalmente es el Estado de Israel, desde luego. Miguel, muy breve ya, en relación a Palestina. Sí, yo simplemente voy a citar dos frases, precisamente. O sea, Israel se ha apropiado del judaísmo. El sionismo no es el judaísmo, hay judíos que no están de acuerdo con ellos. Entonces citaré precisamente lo que un judío decía recientemente: los nazis me hicieron tener miedo de ser judío. El comportamiento de Israel me hacen tener vergüenza de ser judío. Y finalmente concluiría con una frase que tiene una actualidad absoluta, que es del profeta Jeremías, que dice lo siguiente: caerá sobre vosotros un oprobio eterno y una vergüenza eterna que no se olvidará. Esto no lo debía olvidar nunca el sionismo, y esto también se extiende a todos aquellos que son cómplices con el exterminio. Me refiero la industria de armas, me refiero los países cómplices, me refiero a la Unión Europea y me refiero también a esa sociedad indiferente que hace, en fin, a los que se refirió precisamente Bertrand Russell cuando decía el escandaloso silencio de la indiferencia, ¿eh? Eso es una de las cosas que más nos amargan, y por eso pedimos unidad, movilización, presión, que los estados se posicionen, que tomen medidas contundentes contra el Estado de Israel, porque lo que viene es muy grave. Es la mayor amenaza en estos momentos para la paz mundial. Pocos minutos nos quedan. Quería pediros una opinión en torno a la cumbre de Sevilla. Sí. Y la cooperación al desarrollo. Hasta mañana creo que se están también está generando unos cuantos titulares, ¿no? Sí, no toda la atención previa que requeriría, porque es un tema importante, no toda la presencia de organizaciones sociales, porque en estas cumbres oficiales siempre hay contracumbres,
Unas son más cumbres y otras son, digamos, complementarias. Bueno, ahí ha habido una movilización el domingo, parece que va a seguir habiendo más, y hay algunas intervenciones como de nuestra coordinadora estatal de ONGs tratando de hacer propuestas, ¿no? Hay una previa, y la previa es tú lo decías antes, no está Estados Unidos, pero Estados Unidos sí estuvo aquí en la tierra de los tulipanes. Ahí se dejó la imagen más degradante que puede tener la OTAN y los países miembros. Es decir, el sometimiento de los países que hacen parte de la OTAN al matón del norte, ¿no? De la forma más obscena. Algunos lo han comparado con el lameculismo y otras expresiones, ¿no? Pero es así. Ese sometimiento. Este señor venía de bombardear Irán 2 días antes y este señor seguía apoyando lo que estamos comentando aquí del exterminio del pueblo palestino. Y sin embargo, ahí no hubo ninguna voz crítica, con la excepción que mencionaba antes del gobierno español. Pues algo parecido está ocurriendo aquí. No hay ni una mención explícita al exterminio del pueblo palestino. No hay ni una mención explícita a el rearme y al 5% que nos imponen, que nos obligan a hacer desde un país extranjero como si no tuviéramos ninguna soberanía. Entonces, ¿de qué va esta cumbre? Va de si se va a cumplir la Agenda 2030, que nos quedan 5 años nada más, y le faltan 5 millones, creo, 5 billones, una cantidad extrema. No hay dinero para cumplir la Agenda 2030 que ha articulado durante tantos años a tantos países y a las propias Naciones Unidas, y sí la hay para el rearme. Hay una una contradicción enorme, ¿no?, en esa situación. Se la acusa de no ser una cumbre ambiciosa, ¿no?, de poner en candelero pues, que la emergencia climática hay que atacarla de verdad. Hay un país que se desliga, ya no quiero cumplir, ¿no?, con la Agenda 2030 ni con los compromisos frente al desastre climático, que es Estados Unidos. Otros tampoco es que participen mucho, pero esencialmente eso. Lo que tú mencionabas al principio, la cooperación del futuro. Estamos en Asturias en el 0,1, estamos en España en el 0,24, es decir, bastante más, y además en España es del Producto Nacional Bruto, en Asturias es del presupuesto, las comparativas no son exactamente iguales, aquí es mucho menos. Estamos en el mundo bajando la cooperación, es lo que dice, ¿no? Principalmente porque Estados Unidos se desliga, principalmente porque la Gran Bretaña anunció el día antes de ir a Washington, el primer ministro, vamos a rearmarnos, vamos a bajar la cooperación, lo dijo así, ¿no?, el primer ministro, y así está ocurriendo. Es decir, bajamos la cooperación internacional que se inventó para tratar de aliviar o de contrastar la pobreza, la desigualdad, la lucha por los derechos humanos. Estamos bajando en cooperación en el mundo. Han desarticulado la USAID. La USAID nosotros siempre hemos sido críticos con ella. Es un elemento, ha sido elemento perturbador en muchos escenarios, pero es verdad que algunas acciones humanitarias dependían de esa, muchos millones. Ahora se elimina de golpe. ¿Y quién asume eso? Nos lo decía en la embajada española en Colombia, la propia embajada. ¿Qué hacen ahora, no? Esa cantidad de millones, ¿quién lo va a asumir? Nadie puede asumirlo. Es decir, estamos en un escenario de bajada de la cooperación internacional, es lo que se está denunciando en Sevilla ahora mismo, y tendría que haber elementos mucho más ambiciosos para hacer cumplir los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Claudia, ¿qué opinión tienes de lo que está ocurriendo en Sevilla, visto desde el Consello? Sí, pues un poco en la línea de lo que decía Javier, ¿no? No hay mucho más que añadir. Sí que nosotros, bueno, pues creemos que se pusieron sobre la mesa, aunque no lo ambiciosas que deberían haber sido, conversaciones interesantes en materia de cooperación, pero también en materia de emergencia climática. Se empezó a hablar, parece por fin, de la tasa a los ricos, a los jets privados y otras cuestiones que hasta ahora estaban generando bastante reticencia, pero bueno, pues hay que ver también un poco el seguimiento de esto, ¿no? Porque al final no deja de ser una cumbre sin instrumentos de verificación y seguimiento establecidos. Entonces, bueno, que los acuerdos que se tomen queden también un poco en manos de los países, de luego querer seguir adelante con ello, ¿no? Y bueno, pues eso, viendo que en muchos procesos de la negociación Estados Unidos no está ratificando lo que se está acordando y demás, y siendo un país que marca mucho la línea, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, pues bueno, habrá que ver también un poco hacia dónde va este acuerdo de Sevilla, que se va a alcanzar durante estos días en la cumbre, pero bueno, sí que creemos que es un paso, que se haya dado esta cumbre, que salieron negociaciones y conversaciones interesantes y que, pues bueno, pues que pueda ser de utilidad y pueda servir para seguir avanzando
y que no vayamos hacia atrás, como decía Javier, que estamos viendo un retroceso en materia de cooperación, en la ayuda, en la financiación a la cooperación, que esto no puede ser, hay que ir en la línea contraria porque sigue haciendo mucha falta. Entonces, bueno, con ganas de ver un poco hacia dónde va lo que se acuerde en esta cumbre de Sevilla. Bien, tiempo tendremos seguramente a meternos en ese asunto. Llegamos al final del programa. Miguel San Miguel, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, muchas gracias. Pues nada, como siempre, muchas gracias por a tus ustedes, aportaciones. siempre estáis con nosotros. Un placer. También agradecemos a Gilson Arias. Arias, qué apellido también que suena asturiano, ¿no? Pues ahí está la relación del proceso de colonización que se vivió. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es escuchar palabras de acá que las dicen en mi pueblo, muchas, y tienen el mismo significado además. No solo la parte semántica, sino la parte pragmática también. Muchas gracias. Te esperamos más veces en esta temporada que vas a estar con nosotros. Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias, Gilson. También muchas gracias, Gracie Solano, por estar con nosotros en este día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias al pueblo asturiano por la cooperación, por mirar hacia Colombia en aras de ayudarnos en esta lucha que tenemos constantemente. A Sol de Paz, Pachacuti, muchísimas gracias. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Y Javier Arjona, muchas gracias. Gracias. Dos citas, si me permite. Una, porque ya se mencionó el aroma del espliego, ¿no? El día lunes 7. Pero este viernes, la Charanga Ventolín, como siempre, corta la cinta de la Semana Negra. Y a continuación hay pasacalles dedicado a Palestina en este caso. Y la segunda, ayer la Asamblea General de Naciones Unidas determinaba que la huipala, el símbolo de los pueblos indígenas, como patrimonio de la humanidad y patrimonio de la espiritualidad de los pueblos indígenas. La huipala la volveremos a sacar siempre, pero el 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. Bueno, muy bien. Lo dejamos aquí, lo anotamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día recibimos una semana más a Antonio Bamonde. Ya saben que es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y que de vez en cuando, más o menos una vez al mes, un par de veces al mes, se acerca al estudio para ayudarnos a entender qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, muchas gracias. Y aquí, acércate al micro, por favor. Muchas gracias. Ayudarnos a entender, quitando miedos, ¿no? Quitando miedos, esa es la idea, ¿no? Sí. Porque claro, todo esto lo manejamos. Sí. Queramos o no, efectivamente. A sabiendas iba a decir yo, ¿no? Lo manejamos en cualquier caso con nuestros aparatos de telefonía o en casa, en los ordenadores y demás, ¿no? Bueno, creo que hoy quieres hablar de los LLM, que yo tuve que buscar, a ver si acerté buscando. No se lo pregunté a la inteligencia artificial, lo busqué por mi cuenta. En realidad hablamos de los grandes modelos de lenguaje que son una categoría de modelos básicos entrenados sobre inmensas cantidades de datos, lo que los hace capaces de comprender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenido para realizar una amplia variedad de tareas. Muy bien. Es una respuesta muy académica, pero muy académica, bien, sí. Uy, si te digo de dónde la saqué. Sí. Bueno, creo que es de una de las grandes empresas. De un LLM, a lo mejor. Sí, bueno, lo puse en Google, directamente. Bueno. Y lo primero no, porque claro, ahora estamos educando a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Lo podemos decir así? Bueno, hasta cierto punto. Estamos conociéndonos, digamos, ¿no? Sí. Claro, con Google pasaba lo mismo, ¿no? A veces te quedabas en la primera respuesta que no siempre es la mejor. Entonces, bueno, pues esta la encontré en Google una vez. La que más me gustó o quizás la que mejor entendía fue la que me quedé. Sí. Pero bueno, en definitiva, es de lo que hoy nos quieres hablar. Sí. Empezamos como siempre, si quieres, por ese apartado que tú llamas de actualidad breve, ¿no? Sí. Quería comentar algo sobre algunas cuestiones que salieron últimamente, ¿no? Con relación a la inteligencia artificial. Yo ahora estoy leyendo un libro de Muñoz Molina, que es un autor que me encanta, y habla sobre el Quijote. Entonces, en una entrevista reciente, hace justo un mes, decía que Cervantes escribe en una época que había una innovación tecnológica muy grande, que era la imprenta. Y que esa innovación tecnológica había sacudido a la comprensión del mundo. ¿Por qué? Porque
permitía que mucha gente fuese capaz de leer algo que estaba, en ese caso, impreso, ¿no? Que salía de esa innovación tecnológica. Y eso lo que hacía era confundir la realidad. Los lectores, había un momento en que no distinguían cuál era real, lo que estaba escrito o lo que era real de verdad. Y la cuestión es si ahora, con estas innovaciones que aparecen, como las LLM, por ejemplo, si están haciendo el mismo papel o no. Si es algo que nos confunden también la realidad. Porque quizás en la época de Don Quijote, pues Don Quijote leía aquellos libros de caballerías y algunos personajes también del Quijote más, y entonces podían confundir si era real o no era real, si la Amadís de Gaula era verdadero o no, si Dulcinea del Toboso era realmente un ser maravilloso o no. Y ahora, con todo esto que nos aparece cuando hablamos o preguntamos a Internet, también podemos dudar si lo que nos dice es verdad o no es verdad. Y podemos tener una especie de ensoñación, ¿no? Unos nuevos Quijotes, quizás. Quijote era una buena persona, pero estaba confundido. Bueno, si nos fijamos en las imágenes generadas por inteligencia artificial, por ejemplo, en algunos casos, pues sí te pueden confundir. Sí te pueden confundir, claro. Efectivamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya hay unos cuantos ejemplos, ¿no? Sí, sobre ello, ¿no? Por supuesto. Y las imágenes, las palabras, la argumentación, todo eso, hay muchas personas que pueden confundirlo y a todos nos puede pasar, ¿no? Que confundas si es verdadero o no es verdadero lo que ahí aparece. Bien. Otro asunto, registros de propiedad intelectual. Sí. ¿Hay intervención de la inteligencia artificial? Sí, es una pregunta que te hacen. El otro día estuvimos en casa, estuvo mi mujer haciendo un registro de una propiedad intelectual, escribió un texto, hizo un registro de propiedad intelectual. Quería que quedase claro que era suyo el texto aquel. Y una de las preguntas que le hacía era si había intervenido la inteligencia artificial en aquel texto, o si era propio de ella. Claro, es una pregunta realmente que hace muy poco tiempo no te lo habrían hecho, en absoluto, ¿no? Yo quiero... Claro, ni siquiera con Internet, ¿no? ¿Hay intervención de Internet? Sí. Bueno, sí. Igual que se lo preguntan a los chicos cuando entregan un trabajo ahora en el colegio, ¿no? Bueno, pues, ¿esto es tuyo o te lo hizo alguien? Antes decían si te lo hizo alguien, ¿no? Después si lo copiaste de la enciclopedia, no sé qué. Ahora si lo copiaste de Internet, ahora sí te lo hizo una inteligencia artificial. Bueno, son preguntas que están ahí, ¿no? Que ya digo, hace muy poco no lo había, pero ahora ya sí. En tu caso, si se lo preguntas a un alumno y te contesta que sí y cita en el trabajo, pues sí, lo hice con inteligencia artificial, sí. con esta inteligencia artificial, ¿qué le dirías? Bueno, que muy bien, que muy bien. A mí, desde el punto de vista docente, lo que me importa es que se exploten las posibilidades que tiene y desde luego que se entienda. Cuando yo converso luego con el alumno, que el alumno entienda de lo que está hablando. Yo no voy a juzgar si el papel donde estaba escrito era un papel de fondo amarillo, azul o era de una inteligencia artificial. Me da igual. Lo que importa es que lo sepa. Si yo le pregunto, oye, cuéntame esta historia, y te cuenta otra que no tiene nada que ver, pues entonces, mira, ni inteligencia artificial ni nada, ¿no? Vale. Bien, bueno, pues nos metemos en en este lenguaje LLM. Sí. ¿Qué nos dirías es común a todos los... Es un nombre genérico. Es un nombre genérico, sí. O sea, estamos hablando del ChatGPT, del Gemini, del Copilot, de la inteligencia de Apple, de la inteligencia que tiene ahora WhatsApp, por ejemplo, también. Todos esos genéricamente se llaman LLM. Es un nombre técnico, digamos, todos ellos, por no citar a ninguno en concreto, ¿no? Todos esos, pues bueno, es lo que realmente la gente ahora identifica como inteligencia artificial. El ChatGPT, que fue el primero y el que dio, digamos, el aldabonazo, es de noviembre de hace 2 años y pico, del año 22, noviembre del 22. Nos puede parecer que hace muchísimo, ¿no? Hace muy poco. Y a partir de entonces, bueno, pues todos estos están surgiendo y están cambiando todos los días siempre hay noticias diciendo que el mío es el mejor, que acaba de batir por 7-0 al contrario. Rival. Sí, por supuesto, vamos, una cosa increíble. Y todos están haciendo Pero lo cierto es que están todos más o menos a
los que Mismo más... nivel. Es un poco como el fútbol, ¿no? Los que más invierten en fichajes pues suelen meter más goles. Pero hay varios que invierten miles de millones, ¿no? Y están haciéndose la competencia, yo creo que positiva para nosotros, ¿no? Y bueno, tienen unas prestaciones muy, muy interesantes. Bien. Usos. Usos. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, antes comentabas que miraste el significado del LLM en Google. Directamente, sí. Google últimamente, cuando le preguntas algo, lo que sea, te saca al principio un texto que así en pequeño dice, esto es de inteligencia artificial. Sí, de Gemini, ¿no? Que es la suya, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen un resumen de las cosas que aparecen cuando preguntas algo a Google tradicional, el Google de siempre. Y entonces te cuenta una pequeña historia, que es el resumen. Eso es una propiedad importante de los LLM, que pueden resumir. Pueden resumir muchas cosas. Pueden resumir y luego pueden conversar sobre ese resumen. Eso te da pues unas prestaciones muy grandes, ¿no? Que tú le preguntes eso y después puedas empezar a preguntarle, bueno, pero dime más o dime menos o ponme ejemplos o cuándo se inventaron, en fin, lo que sea, ¿no? Pero puedes preguntarle sobre eso o un resumen de una noticia que acabas de leer en el periódico, que a veces es muy complicado que se entienda, ¿no? Pero bueno, en algún caso, yo por ejemplo le pedí un resumen y sí, te hace un resumen, digamos, textual, pero no va mucho más allá, ¿no? Sí, la fórmula sería resumen de, sí, por ejemplo, ¿no? Resumen de, o en algunos casos que están muy integradas este tipo de inteligencias artificiales dentro de los sistemas operativos, cuando estás leyendo algo, te ofrece el resumen. Pincha aquí y te doy un resumen. Bien. Entonces tienes un resumen. O en los mensajes de correo electrónico. Muchas veces los mensajes que nos mandan de correo electrónico son muy prolijos, muy largos. Incluso están ensarzados unos con otros. Porque viene una respuesta que es a su vez otra respuesta, hay como 20 mails, puedes hacerte un resumen y puedes decirle, contesta que sí. Y entonces, con relación a ese contexto, te contesta que sí, ¿no? Eso, bueno, pues es importante. En general, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es clasificar. Clasificar es poner en cajas. Cuando tú conversas con alguien, dices, bueno, esta persona lo que quiere es esto, A, o lo que quiere es B, o lo que quiere es C. Eso es clasificar, poner en cajas, en clases. Y eso sirve, pues, por ejemplo, para tener una conversación con el cliente en un mostrador de atención al público, o tener, por ejemplo, una conversación de paciente enfermo. O sea, usted lo que tiene es un problema de menisco. Usted lo que tiene es un problema de colesterol, en fin, ese tipo de cosas que te puede diversificar, ¿no? Te puede clasificar. Y también te sirve, por ejemplo, para desarrollar ideas. Tú tienes alguna idea, se la cuentas a grandes rasgos y dices, bueno, ahora cuéntamelo bien y cuéntamelo como se lo comentarías a un niño de 5 años. Adopta el papel de madre. Y entonces se lo explica como a un niño de 5 años. O cuéntamelo como si lo contases a un estudiante universitario. Y entonces, bueno, adopta un papel que yo no sabría explicar cómo, pero el de profesor universitario se supone, ¿no? Bueno, lo podemos probar un día. Podemos probar un día, sí. Bueno, esos son los usos. Creo que hay otros usos, el conocido como el prompting. Sí, el prompting es una expresión técnica, es propuestas. Lo que propones tú, lo que preguntas a los LLM, ¿no? Al ChatGPT o al Gemini o a estos. Tú le preguntas algo y entonces te responden. Y es importante saber que tú, a la vez que preguntas algo, puedes especificarle cuál es el rol, cuál es el papel que quieres que adopte el sistema. Lo que te decía antes. Sí. Quiero que adoptes el papel de una madre que se lo explica a su hijo. Quiero que adoptes el papel de un presentador de radio. Quiero que adoptes el papel de un profesor. Bueno, eso se puede decir. También se le puede restringir el conocimiento. Esto a veces es importante. Cuando es un conocimiento muy específico de algo, tú le metes un documento tuyo y quieres que te hable sobre eso, no sobre lo que él busca en Internet. Porque a veces, si el conocimiento es muy específico en algún proyecto que nosotros estamos desarrollando, si le dejas a él, acierta como el 60%. Si le dices, restríngete a lo que yo te estoy dando, acierta el 90 y muchos %. Claro.
y luego también se le puede dar instrucciones. Decir, bueno, con esto yo quiero que hagas tal cosa, pero eso ya forma parte de la programación, ¿no? Cuando quieres programar tú, quiero que cuando detectes que esta persona lo que quiere es A, quiero que lo escribas no sé dónde y quiero que pases la llamada a la persona encargada de A. Vale. Ese tipo de cosas. Eso Bien. es importante. Creo que traes un par de ejemplos. Traigo un par de ejemplos, sí. Vale. Hoy por la mañana, los compañeros de Desayuno con Liantes, me comentaba Simón, nuestro técnico, tienen una pequeña conversación al inicio de cada programa con un sistema de inteligencia artificial. Creo que le llaman Bolt a él. Me pareció pillar, ¿no?, el nombre. Ya le preguntaré de todas formas a David Rionda para que me aclare, porque hoy no tuve Sí. tampoco mucho tiempo para hablar con él, ¿no? Pero lo estuvimos escuchando. Sí. Y bueno, tiene su punto, ¿eh? Claro. Tiene claro su que punto sí, claro. conversar de esta manera Claro con que la sí. inteligencia artificial. Sí. ¿Qué ejemplo nos traes tú? Bueno, yo traje un par de ejemplos que fuesen, diríamos, marca blanca, ¿eh? Vale. Que no sean de una marca de refrescos, por ejemplo, ¿no? Vale. En primer lugar, le pregunté sobre este programa. Sobre Asturias al día. Sí, Ay, le dije, Ay, señor. muy brevemente, por favor, muy brevemente, pues que era para la radio, ¿no? Mm. Necesito que adoptes el papel de un comunicador radiofónico amable, como es tu caso, ¿no? ¿Qué me puedes decir del programa que presenta Roberto Pato en las mañanas de RPA? Ese fue la propuesta que yo le hice, ¿no? ¿Escuchamos la respuesta? Escuchamos la respuesta. Claro que sí, con mucho gusto. Ponte los auriculares que te lo cuento en un momento. El programa que te trae cada mañana Roberto Pato en nuestra RPA es Asturias al Día. Es tu cita imprescindible para saber qué está pasando en nuestra tierra. Con Roberto te enteras de toda la actualidad, escuchas las voces de los protagonistas en entrevistas directas y sigues el debate de los temas que de verdad nos importan a los asturianos. En resumen, es el programa perfecto para estar informado de lo nuestro, con cercanía y rigor. Sintonízalo. Qué generoso, ¿no? Muy generoso, muy generoso. Le dije lo de comunicador Real. Real, por supuesto. Amable, le dije, ¿no? Si hubiese dicho, dímelo en plan crítico y no seas nada amable, y bueno, pues hubiese adoptado Es otro otra opción, papel. claro. Es otro papel. Ujú. Por eso esto que me dices del programa de humor, pues seguramente le dicen al principio, mira, el papel que quiero que adoptes es de una persona simpática que hable sobre estos temas. Sí, sobre la previsión meteorológica, creo que es. Sí, De todas formas, a ver si luego logro hablar con David, porque estaría muy Sí. bien que viniese un día Claro. y nos explicase también, Sí, si sí, quiere, sí. claro, ¿eh? Sí, sí. Cómo lo hace. Bueno, este fue un ejemplo. Un ejemplo. Creo que traes otro. Traigo otro, sí, es otro más académico. Ujú. Es también por buscar una marca blanca, ¿no? Que no fuese comprometida. Dije, con la misma brevedad y en el mismo tono de comunicador radiofónico amable, cuéntame solo el comienzo de un resumen que un alumno mío pueda estudiar de la presentación adjunta, de lo que yo cuento en clase, ¿no? Las transparencias. Cuéntamelo en español, aunque la presentación que yo le suministro sea en inglés. Esto es importante porque yo podría haberle dado no una presentación mía, sino una presentación que se está explicando en Harvard ahora. Y decir, bueno, pues cuéntamelo en chino, o cuéntamelo en español. O esta presentación de la Universidad de Shanghái, quiero que me la cuentes en español. Pero que me la cuentes no de cualquier manera, no como la contaría yo en clase, sino como lo contarías tú, Roberto. Vale. ¿Vale? Bueno, pues vamos a escuchar esa respuesta también. Por supuesto que sí. Conecta con la sintonía del saber, que arrancamos con las claves de este tema. Hola y bienvenidos a esta píldora de conocimientos sobre aprendizaje automático. Hoy vamos a hablar de un concepto fundamental, la clasificación. Imagínate que queremos enseñar a una máquina a hacer algo que para nosotros es muy fácil. Distinguir el correo deseado del spam. Esto es, en esencia, un problema de clasificación binaria, donde solo hay dos posibles respuestas. O es spam, lo llamaremos la clase 1 o positiva, o no lo es, la clase 0 o negativa. También muy amable. ¿Estás muy amable? Sí. Muy amable. Yo no hablo así en clase, ¿eh? No, eres más duro, ¿no? Mucho más duro. Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de Sí. cómo podemos utilizar Exactamente. Hay muchos más. estos por lenguajes, supuesto, claro. Bueno, hay que soltarse también, ¿no? Claro, por supuesto. La cuestión es que, salvo cuestiones técnicas como quiero que adoptes este papel o que me lo cuentes de forma amable, como lo contaría un comunicador radiofónico. Pero voy a incluir yo esto de la amabilidad cuando pregunto por cosas, sí. Claro, eso es fundamental. Porque, claro, mis preguntas en la inteligencia artificial son un poco
Bueno, estoy aprendiendo también a preguntar, ¿no? Sí, sí. Pero claro, son más directas. Creo que voy a empezar a jugar de esta manera, con la amabilidad. Funciona un poco como con las personas, Claro, ¿no? sí, Cuando tú te refieres a una persona con amabilidad, pues normalmente esperas que la respuesta sea amable amable. también, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que aquí necesita un poco que seas explícito y que especifiques cuál es exactamente el papel que quieres que adopte. Bien. Bueno, tienes otro apartado, más preguntas que respuestas. Sí. A ver, yo quería hablar también de reuniones. Muchas veces hay reuniones online, ¿no? Hay herramientas de reuniones online, muchas. En algunas de esas se pueden hacer que las grabe la reunión y después que nos haga un resumen. Incluso que haga el acta, que nos diga exactamente cuáles son los acuerdos que se tomaron. Y si le preguntamos, ¿y qué se dijo de los canalones? Por ejemplo, una reunión de vecinos, imagínate, ¿no? De los canalones se dijo esto. Y te pone el trozo transcrito y de la grabación. Se dijo exactamente esto. Claro, las discusiones de estas reuniones se acaban mucho, ¿no? Porque el acta no lo hace una persona, no lo hace Pepito, sino Claro, que lo hace... no lo hace el secretario o secretaria, Exactamente, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, bueno, esto también es importante. Es una herramienta que es útil, que es muy poderosa, no es fácil hacer todo esto. En algunos casos, para determinadas prestaciones, tienes que tener una cierta suscripción a la plataforma, pero todo eso se puede hacer. Y bueno, quizás podemos dejarlo aquí, si te parece. Bueno, sí, nos quedan como un par de minutos porque Sí. tienes aquí algo de Daniel Innerarity. Sí, Eh, sí. Me refería a cuestiones sobre es la... filósofo, ¿no? Filósofo, Sí. sí, es un filósofo. Tiene una cierta relación con Gijón. Sí. Hay una calle Innerarity en el barrio La Arena, en Gijón, que es un pariente de él. Pues un filósofo importante. Escribe en El País habitualmente, ¿no? Escribe en El País habitualmente. Acaba de escribir un ensayo sobre la inteligencia artificial. Escribe muchos ensayos. Y lo que plantea es que la inteligencia artificial es distinta de la natural. Es una inteligencia mecánica, vamos a decir, mientras que la nuestra es natural, que son complementarias, que no compiten. Entonces, las preguntas que yo me hago a raíz de todo esto es, ¿qué significa en términos de educación? Si nosotros vamos a educar, por ejemplo, a niños de 10 años, que van a trabajar dentro de 15, ¿cómo les tenemos que educar? Yo creo que hay más preguntas que respuestas. Pero bueno, hay que meditar sobre ello. Vale. Lo dejamos hoy aquí, pero vienes otro día este perfecto. mes y podemos seguir la conversación Muy bien, a partir Roberto. de Estupendo. este momento. Antonio Bamonte, muchas gracias. Gracias a ti, como como siempre. siempre. Buen día. Y hoy vamos a cerrar el recorrido que hacemos cada mañana en Asturias al Día hablando de cine. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a nuestro crítico de cine particular, a José Antonio Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, está bien eso de particular. Claro, el del programa, ¿no? El de Asturias al Día. Ya son unos cuantos... Llevamos un semestre. Llevamos 6 programas por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, qué sí. bien. Y siempre, lo explicamos si quieres, hablando de cine actual, de cine que se puede ver en plataformas o en los cines, pero enmarcados en un tema. El de esta semana, el de hoy, lo titulas Mujeres al este del Edén. Pues sí, me parecía que era necesario buscar y señalar. El Edén siempre está ahí, el este está por ahí, pero si le añadimos la palabra mujer, estamos hablando de 5 recientes estrenos, de películas donde las mujeres sienten presiones personales, familiares, sexuales y profesionales, ¿no? Esa especie de techo de cristal que sigue estando ahí latente y a veces cercenando un poco todavía la presencia femenina en nuestro día a día y reivindicando. Me parece que son películas que además reivindican cada una en un elemento identificador. Iremos hablando de cada peli y yo le pondría el subtítulo o el referente que tiene relación con ese al este del Edén del que vamos a hablar. Vale. Bueno, pues si quieres empezamos por una película española
de Belén Funes que se titula Los Tortuga. Los Tortuga, la que yo subtitularía Cómo sobrevivir siendo mujer en estos tiempos revueltos, ¿no? Los Tortuga es la segunda película de Belén Funes. Su primera película, que estuvo muy premiada y valorada, se llamaba La hija del ladrón. Yo tengo mucho cariño a Belén. Me tocó presentar en una edición de recortos que hacía el Consejo de la Mocedad, justo con el arranque de Saco, que hacía una selección todos los años de los mejores cortometrajes españoles. Tuve la oportunidad de conocer allí, de tertuliar, incluso de entrevistar a esa jovenzuela cortometrajista que tenía un montón de ideas en la cabeza, ¿no? O sea que me alegré con La hija del ladrón, y ahora con Los Tortuga, que no estuvo nada mal, estuvo en sección oficial en Málaga, se llevó 3 premios, premio especial del jurado, mejor dirección y guión. Los Tortuga, la palabra hace referencia a una palabra muy utilizada en Andalucía, no aquí en Asturias, que se refería a los migrantes de los años 60 que se fueron generalmente a Cataluña y que llevaban todo lo que tenían a las espaldas, haciendo esa migración a Barcelona, y por eso ese elemento rápido de entender lo llevo todo a las espaldas, y son los Tortugas. Y la peli habla un poco de eso, habla un poco de ella, porque es bastante, creo que la peli tiene bastante que ver con ella misma, su familia de Jaén, exiliada, migrada a Cataluña, ella viviendo a medio camino entre lo urbano durante todo el año y lo rural y el campo en Jaén en verano, ¿no? Y la película un poco habla de eso, ¿no? Habla de una historia, de una pérdida. Rápidamente en el comienzo descubres que ha muerto el marido y el padre, madre e hija, y se relaciona con eso. Es una especie de choque madre-hija, de duelos, de campos de olivos en Jaén, desahucios en Barcelona, es decir, esa historia urbano-rural, ese conflicto madre-hija, que yo creo que está muy bien resuelto. La película tiene un formato bastante documental, habla de ficción, pero tú estás viendo una especie de documental muy realista. Las dos, la actriz que representa a la madre y a la hija, me parece que ya lo hacen estupendamente. La madre, para que entendamos lo de Los Tortuga y ponerte peso sobre encima, ella es chilena, se vino por amor exiliada, pero se vino a España y conoció al que terminó siendo el padre de su hija. Se encuentra viuda, se encuentra como madre soltera, intentando ubicar en el territorio a su hija de 19 años, que está estudiando comunicación audiovisual, por eso lo del guiño a Belén Funes, que intuyes que algo puede estar detrás de ella. Esta sí está en una profesión muy masculinizada que se ve en la película, porque por ejemplo hay una escena de noche en la que una compañera, con un elemento muy así de sororidad, le pregunta dónde va a dormir y descansar, que por favor vaya a una cena en un espacio, algo que intuyo no ocurre con los taxistas masculinos. Me parece como que le cae una capa sobre otra capa sobre otra capa de elementos, y con la hija ocurre algo parecido. Está estudiando comunicación audiovisual, es la primera generación de la familia que accede a la universidad, pero esa historia que se enfrenta, nos enfrentamos en todo el territorio casi mundial y global, que es la incorporación a tener tu propia casa y poder tener dinero para pagar tu casa a pesar de tener un trabajo mensual que lo gestiona. Cuando llega la quinta película veremos que en Hong Kong también se reproduce y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es una peli muy empática. Belén ya ocurrió con La hija del ladrón. Deja que tú como espectador imagines un poco lo que haya y tú también vayas tomando decisiones, ¿no? O sea que yo creo que esta primera Techo de Cristal que elaboramos, ¿no? Los tiempos son complicados, son revueltos, pero las mujeres tienen un añadido que complica más el día a día. Claro. Por lo que nos cuentas, Vega, encaja muy bien en esta generación de cineastas, de nuevo cine hecho por mujeres en España. Que nos lleva a reflexiones muy profundas. Reflexiones muy profundas que también tienen que ver con la nueva literatura, en el que mayoritariamente chicas ficcionan cosas en las que se encuentran muy cómodas, que es su territorio emocional, su territorio familiar, ¿no? La película de Belén en algunos momentos recuerda al Carràs de Carla Simón, son amigas ellas y demás, pero ese temor de que los campos de olivos
se vean fuera del territorio porque los campos fotovoltaicos son más rentables, aparece en Alcarràs. O sea que estamos hablando del medio rural en Cataluña, pero también el medio rural en Andalucía, y ese elemento se reproduce, ¿no? Creemos que todo el aceite que consumimos en nuestro país viene de Jaén, pero eso está virándose hacia atrás. En la película lo intuyes y lo ves, y claro, estamos consumiendo básicamente aceite que viene del Magreb. Bien, con cada película, cada vez que vienes, escuchamos fragmentos de una canción. Intentamos que esté en la banda sonora de la película, y este es el caso, ¿no? Sí, golpes bajos, ¿no? Golpes bajos, no mires a los ojos de la gente. Bueno, si alguien recuerda la letra, me da miedo, siempre mienten, no, sin hacer ahí muchos... Y es una canción que aparece en el que ella, sus primas y amigos en el campo en Jaén en invierno, porque ellos van en Navidad para celebrar esa primera Navidad sin la presencia del padre. Claro, los que tenemos años, yo sonreí cuando escuché esta canción y dije, claro, está escuchando la canción que escuchaban sus padres, su padre y su madre, pero sobre todo, no mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten, ¿no? Bien. Bien, avanzamos. Qué bien suena a Golpes Bajos. Más, ¿no?, actuales que nunca. Era lo que estábamos comentando. Sí, ¿no? desde luego que sí. Bueno, avanzamos un poco más. The Last Showgirl, de Gia Coppola. Tercer largometraje de Gia Coppola. Hablamos ya de Coppola, hablamos de palabras mayores, de esa saga como de Juego de Tronos. Gia es hija de Giancarlo es hijo de Francis Ford Coppola. Ya podríamos sacar un programa a la saga que escribe, que dirige, que actúa, que esos Coppola que incluso producen vino. En este caso, centrada en la figura de Pamela Anderson. Pamela Anderson, que quienes vivieron los 80 como nosotros y escuchábamos a Golpes Bajos, las sobremesas de las tardes de verano, los vigilantes de la estaban playa, vinculadas a los vigilantes de la playa y esa exuberante vigilante de la playa, ¿no? La película va justo de todo lo contrario. Desmitifica al personaje, y yo creo que uno de los aciertos de Gia Coppola ha sido escoger a Pamela Anderson, que todos recordamos por los calendarios también divertidos, y digo entre comillas lo de divertidos en ese formato. Habla del último baile bueno, la película está ambientada en Las Vegas, en ese Las Vegas crepuscular que vive de esos viejos tiempos de casinos, de cabaret, que tienen las horas contadas. Y la película cuenta las 2 últimas semanas de vida de un espectáculo en el que ella, que se llama Shelley en la película, lleva casi 4 décadas interpretando ese papel de bailarina, de espectáculo, con esa autocreencia de que ha sido todo, porque ella sigue recordando en la peli más de una vez, el cartel sigue siendo el de los 80, yo no la puedo de los 80, claro. La cuestión es que ya tiene 30 años más, y ahí es donde yo titularía esta película lo de el edadismo señala a las mujeres mucho más que a los hombres, ¿no? Entonces, esa historia por la que ella estaba, esa historia vinculada a la juventud femenina, a la exuberancia de esos papeles, pues son los que terminan desapareciendo, porque tú intuyes que el espectáculo va a ser sustituido por veinteañeras con muy poca ropa encima y con muchas barras verticales para hacer acrobacias y estas cosas, ¿no? Es una especie también, ella sale sin maquillar, a veces cuesta identificarla, como por otra parte en la película sale Jamie Lee Curtis, que hace de su mejor amiga, que está excesivamente maquillada, bronceada, con este bronceado artificial, y estas cosas son como esos dos contrastes, ¿no? La amiga había trabajado en el espectáculo, lo dejó, y ahora ya por edad está en la parte de servir bebidas a la gente que está ahí en el casino jugando y desarrollando, ¿no? El título puede llevar un poco engaño, porque el último espectáculo que va de eso se ve justo al final. Y lo que ves son las 2 últimas semanas y todo lo que ocurre desde la que entran corriendo al espectáculo y la que salen, esas reflexiones que plantean ellas las mayores de estamos fuera del circuito, esto ya se va,
se nos escapa, tenemos un pequeño problema, somos mujeres, tenemos 50 años. Bueno, en la banda sonora, Miley Cyrus. Miley Cyrus, que interpreta, tengo aquí el título, Beautiful That Way, que es el momento central de la película, y que yo creo que Miley Cyrus le hicieron un fantástico encargo porque ella también vivió esa situación, pero siendo junior, ¿no? Maravillosa niña Disney, que se revela contra Hannah Montana, que se revela contra todo el formato, decide contra viento y marea. Yo creo que podríamos recordar los problemas legales que ha tenido incluso ella sobre su situación personal, ¿no? Entonces yo creo que cuando Miley Cyrus escribió la letra debió pensar también en ella misma y esa cuestión de edadismo, ¿no? Pamela Anderson vive el edadismo de mujer madura, Hannah Montana vivió en primera persona el edadismo de ser adolescente y pasar a ser madura, dejando de lado la presión Disney. Pues la escuchamos. Get back up, babe, when she knocks you down. She's beautiful that way. I know it hurts. Bueno, pues seguimos viajando hoy cinematográficamente con este título Mujeres al Este del Edén. Hablamos ahora, Vega, de La luz que imaginamos, de Payal Kapadia, que es una película india. India, que por cierto habría que recordar un poco hacia atrás, que se podrá ver en Filmin y Movistar. The Last Showgirl hasta hace esta semana pasada estaba en cines asturianos, en algunos puede continuar alguna sesión, pero se va a poder ver en Prime. Y por si acaso también para recordar, Los Tortuga, que ha pasado ya por cines, se puede ver en breve en Netflix y en Prime. O sea que, como siempre recordamos, son todo pelis que se pueden recuperar a través de plataformas. Si hablamos de algo que imaginamos de Payal Kapadia, para mí es el título más bonito del último año en cine. La luz que imaginamos, ya le voy a explicar por qué, pero todavía es mucho más bonito si hubiesen hecho una traducción literal del título de la película. La película en indio y en inglés se titula Todo lo que imaginamos como luz. Me parece todavía más poético. Bueno, es la primera película de esta directora. A mí me parece que es un cine pleno, un cine vocacional, construido más allá de los sentidos, que cuenta la historia que lleva esta película a la subtitularía de las mujeres ya no necesitan tutelaje masculino. Digo esto ¿por qué? Porque habla la historia de dos mujeres que son enfermeras en Mumbai, y cada una de ellas está atrapada en su propio laberinto. Una puede parecernos extraño, pero tiene dificultades para tener encuentros con su novio, encuentros afectivos, sexuales, intuyes. El no matrimonio todavía en la India sigue estando como tabú y elemento, y ese tipo de relaciones pues está mal vista. Entonces nos resulta un tanto extraño ver cómo eso puede ser una dificultad. Y la otra compañera, que es mayor, es una generación por encima de ella, también está atrapada en su laberinto porque ella está casada con una persona que se fue a Alemania a trabajar, pero de la que ha perdido contacto. Sigue siendo su marido, ella oficialmente está casada, pero hace muchísimo tiempo que no sabe nada de él, ¿no? Yo creo que es una peli que habla de pasión, que habla de amor, pero sobre todo yo diría emancipación con mayúsculas, ¿no? Son mujeres que están atrapadas, pero por otra parte son mujeres que encuentran elementos con el que salir adelante, enfrentarse y descubrir que el futuro, pero más que futuro, el presente, pasa por ser ellas mismas. Descubren, por eso me parece muy bonito el título, que ellas llevan una luz dentro, y esa es la luz que imaginan, que probablemente no imaginaban que podían tener esa fuerza, aunque no lo sepa. Me parece un milagro del cine. La película llevó el gran premio del público en el festival, perdón, del jurado en el Festival de Cannes, y los críticos de Nueva York, de Los Ángeles y Chicago coincidieron otorgándoles el premio a la mejor película del año pasado. ¿Se puede ver ya? Se puede ver en Filmin y en Movistar, o estamos a punto de poder verlas. Yo animaría a la gente que una tarde pausada, un fin de semana, es una peli tal, con una fantástica banda sonora, excelente banda sonora compuesta por Topse. Topse probablemente no nos dirá nada, pero es un compositor indio. Hay que saber y recordar que la India tiene la segunda más grande industria
cinematográfica del mundo, después de Hollywood. De hecho, con Guillo y con cariño les hablan de Bollywood, pero no solo hay esas pelis musicales que duran 2 horas delirantes, que fueron los precursores de los TikToks de 3 horas, ¿no? A mí me gustó mucho la banda sonora, me recordó un poco en parte, pero mucho más orientalizada a la música que hace Jan Tiersen, digamos aquí para entenderlos. Hay incluso canciones que llevan el nombre de los personajes. Cada vez que aparece Anu, escuchamos una música que se va repitiendo. Hay Anu 1, Anu 2, pero a mí parece que Anu 2 es una canción que lleva a la reflexión y a aflorar esa luz que ellas como protagonistas llevan dentro. ¿Qué es esto que escuchamos? Que es esta dulzura de música. Muy guapo, muy guapo. Ya lo adelantaba, vamos, relajante y para mí increíble banda sonora. Es lo que tiene a veces el cine, ¿no? Descubres a un compositor del que no tenías ideas. Yo soy de los que queda hasta el final en los títulos de crédito de los cines. A veces ojeo que la gente que va a activar el limpiarista me miran como ya está aquí el friki que queda hasta el final, pero siempre anoto. Es una buena costumbre. Siempre anoto, sobre todo, esa parte musical que a mí me delata, saber qué canciones aparecen y por qué, ¿no? Estamos escuchando muy buenas cosas sobre la semilla de la higuera sagrada. Bueno, pues sí, La semilla de la higuera sagrada, el título siempre aprendes con los títulos. Cuando respetamos los títulos en nuestro país, hacemos un gran favor al cine, ¿no? Digo esto porque a veces yo estoy harto de ver pelis que tienen que ver una sobremesa en la Toscana, un gin tonic en la Toscana, y luego el título original no tiene absolutamente nada que ver. Digo Toscana o Bretaña, por poner 2 ejemplos, ¿no? Sí. Claro, yo no sabía que hay una especie de higos que son invasoras, que dejan la semilla en otro árbol y ahí nace el árbol, germina y termina estrangulando al árbol originario. Claro, en el fondo nos está hablando de la teocracia iraní, nos está diciendo desde el primer momento que los dioses no son precisamente feministas, sean el dios musulmán, el dios judaico o el dios cristiano. Los 3 recordemos que vienen del mismo valle de la península arábiga, y las mujeres, yo creo que en nuestro caso, después de 2000 años de cultura cristiana, deberían de tener ese 50% de cuota en nuestro día a día. La peli está ambientada en Teherán y la peli juega a ficción y no ficción. Bueno, hay que recordar que el director Rasulov ha estado detenido por el Estado, el régimen iraní y demás, y que esta película la hizo de manera oculta en todo momento. Él dice que activó la peli por 2 motivos. 1, porque encarcelado descubrió a alguien que estaba allí, ese miembro de la guardia de la orden y de la moral, que dice que se siente arrepentido, que no entiende o que cuestiona por qué ese estado teocrático se plantea ese elemento, ¿no? Y por otra, activa, y a mí me parece lo realmente importante, es que actualiza y nos habla con imágenes reales lo que ocurrió con Mahsa Amini, la joven que no llevaba el velo bien puesto y que fue asesinada, y es como hay que decirlo, por el Estado, ¿no? Entonces la historia que cuenta es la de un juez que resulta promocionado y que pasa a tener ese elemento de juez que está vinculado con el elemento al que le dan un arma para defenderse. El arma desaparece dentro de la casa, termina convirtiendo en un thriller, en una intriga por saber qué ocurre con el arma y la pistola, y la mujer y sus hijas se rebelan. La mujer y sus hijas son la sociedad, como mínimo el 50% del Estado iraní, ¿no? Lo que te cuenta la peli es que el Estado teocrático plantea que para defender a las mujeres y ser éticas, pues hacen lo que hacen por hacerlo. Claro, ese fanatismo a mí un mes más me recuerda al fanatismo judío. Hoy he visto en el telediario que el Estado genocida israelí ha matado a 25 personas en un café. Recuerdo que haber dicho en el mes pasado que el silencio no es un amigo, porque yo sigo yendo a comprar los supermercados y esta semana he visto que un supermercado asturiano suma más productos israelitas como los dátiles para vender. Yo creo que la película nos hace reflexionar que esas teocracias, esas decisiones divinas, que por cierto nos pueden parecer
nos pueden hacer muy lejanas, pero lo que plantea el Estado teocrático iraní se parece muchísimo a lo que plantea la ultraderecha en Europa y en nuestro país. Sobre la banda sonora. Bueno, pues la banda sonora yo creo que refleja un poco esa realidad de exilio que hay también, ¿no? La banda sonora es de Karzan Mahmud, que es un compositor turco-sueco, tiene la nacionalidad sueca, también fruto del exilio de irme a otro territorio para seguir proyectos, y con él canta Rahasu Yousefi, que es una cantante canadiense-iraní, o sea, el exilio en Irán es importante y necesario, y las mujeres, evidentemente, que quieren alzar la mano y levantarse, pues muchas veces se ven obligadas al exilio. Esta canción es Dilma, que aparece en un momento muy determinante en el que la madre y las dos hijas, en el interior de la casa vemos una familia que podría ser una familia asturiana, acceden a redes sociales, trabajan, no llevan velo, evidentemente, las ves que llevan el mismo corte de pelo que podrían llevar nuestras jóvenes, pero dentro de la casa. Y esta es una reflexión en un momento de la peli que te hace pensar, con esta voz y con que es una cantante de muchísimo prestigio. ¿Ya está en plataformas también? También, vale. Sí, en Prime y en Movistar. Vale. Y vamos a ir cerrando ya este capítulo de Mujeres al Este del Edén con Todo saldrá bien. Que es un único título, porque todo no saldrá bien. Todo saldrá bien es una película hongkonesa de Rai Yeung, que es un director, pero también el que puso en marcha el Festival de Cine Gay y Lésbico hace 25 años en Hong Kong. Estamos todavía en semana LGTBIQ. Me parecía una película interesante, porque si es necesario abrir puertas y abrir armarios y que toda la sociedad entienda que cada uno es libre de querer, desear o tener relaciones afectivas con quien quiera, pues en este caso, una vez más, y eso es el lema de la peli, ser chica lo complica mucho más, ¿no? Ser además mujer lesbiana con más de 60 años y tener una pareja estable desde hace 40 años y de repente digo todo sale bien pero no sale, porque una de las dos protagonistas una noche se acuesta y ya no se levanta y muere, y su compañera sentimental de los últimos 40 años descubre que hay una palabra que se llama mezquindad, que se llama odio, que muchas veces se vincula con la religión. Vuelvo a algo muy cercano en nuestro país, y entonces vas descubriendo que su familia, la familia de la muerta, decide recordarle que ella no es nadie, que solamente era su mejor amiga, y que el piso y todos los bienes que habían compartido durante 40 años se lo va a repartir su familia. Ya digo, mezquindad y odio del que estamos escuchando esta semana en gente que vive en nuestro país y entiende y se preocupa por la vida de los demás, ¿no? El problema es que el odio sí se educa, a diferencia de tu identidad y tu territorio. Creo que tristemente en este país hay mucha gente que odia a la diferencia, ¿no? Yo ese odio vinculado también a creencia religiosa, me parece que no saben que están en el lado del mal y en el lado de la maldad, y esa gente que odia a lo diferente es la que debería mirarse al espejo y tomar otras decisiones. Y de eso va un poco la historia, ¿no? Entonces ves cómo tu vida construida durante 4 décadas, pagada un piso a medias por las dos mujeres, por no tener papeles y firma, llegan las pirañas familiares. Hay un cura budoísta que también está tomando decisiones que no corresponden, entre ellos decidiendo la familia que el entierro de su hermana no tiene nada que ver con lo que ella había dejado escrito, ¿no? Bueno. Agridulce, interesante lo de todo saldrá bien, porque no quiero hacer tal, pero luego al final Angie, que es la chica de la pareja que sobrevive, no quiero hacer mucho spoiler, pero tú al final sales del cine diciendo, hombre, la maldad no siempre triunfa. Bien. Nos despedimos con una canción que no está en la banda sonora de
de la película, pero que tiene una clara relación. Sí, porque la peli yo busco a veces, ¿no? Ya he dicho algún otro mes que a veces digo, qué bien encajaría una peli de este tipo, ¿no? La peli es una canción de una chica, de un proyecto que se llama Girl in Red, Chica en Rojo, que no es el nombre, es el alias que una cantante noruega de 26 años, ella dice que puso el nombre porque precisamente en una manifestación del Día del Orgullo en Oslo, quedó con un amigo, no se encontraban y a través de WhatsApp puso estas palabras, ¿no? La chica pelirroja, diríamos en nuestro. Y se quedó con el elemento. Todas las canciones que ella escribe claramente están dedicadas a chicas por las que siente amor, pasión, decepción, pero queda muy claro que ella reivindica que las mujeres lesbianas están ahí y están muy, muy posicionadas. Y la canción, además, la canción se llama, bueno, We Feel Love in October, pero básicamente en el estribillo insiste en mi chica, que era mi chica, que es lo que ocurre con esta pareja de mujeres maduras lesbianas hongkonesas. ¿Que ya se puede ver también? Bueno, pasó por el Festival de Cine de Gijón, pasó por Musok, llevó el premio Teddy, que es el premio a la mejor película LGTBI del Festival de Berlín, y en Gijón llevó el premio Rambal en noviembre. Tuvimos oportunidad de verla en noviembre en el festival, en enero en Musok y en breve en Pride. Bien. Pues con esto nos despedimos. Hasta dentro de una semana, si quieres. Cerramos temporada hablando de cine. Estaría divertido cerrar la temporada y que la gente disfrute de vacaciones en agosto, sin olvidar que el cine y la música son más determinantes de lo que pensamos como gustos, pero más determinantes los mensajes que lanzan, ¿no? Entonces, intentemos que las mujeres ya no vivan al este del Edén. Perfecto, hagamos lo posible. Muchas gracias, José Antonio Vega. A ti, como siempre. Y nos despedimos, cerramos Asturias al Día, les esperamos mañana. Disfruten del día, muchas gracias.